Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema: déjate guiar por el ángel de Jehová. Versículo dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el hogar que yo he preparado. El Señor aquí está hablando a su pueblo, a Israel. Le está hablando para que escuche su palabra y para que le obedezca. Porque no solamente se trata de escuchar, sino que se trata de obedecer lo que Dios nos dice. Todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios ha dejado escrito en las sagradas escrituras, se debe de obedecer, se debe de creer, se debe de vivir. Aleluya. Ahí el Señor da dos instrucciones. La primera dice que te guardes. Dice: para que te guardes en el camino. El ángel de Jehová que se le apareció y se manifestó cuando Daniel fue introducido en el horno y no se quemó. ¿Por qué razón? Porque Daniel, el profeta Daniel, fue un hombre de oración, que dice las sagradas escrituras, oraba 3 veces al día. Aún cuando vino aquel edicto en el que se le prohibía orar a todo varón cuyo nombre buscara la presencia de Dios. El desobedecer aquella orden en aquel tiempo causaba la muerte. Pero aquellos hombres, sabiendo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, no les importó desobedecer la ley terrenal, porque uno tiene que buscar y agradar a aquel que tiene el poder de dar la vida y que tiene el poder de quitarla. No obstante, el hombre, nosotros como sociedad, como iglesia, estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades terrenales, a orar por ellas, pero siempre y cuando no se corra en peligro la salvación. El Señor le dice: para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Era necesario que el pueblo se guardara en el camino. ¿Guardarse de qué? Pues guardarse en el temor y en la santidad que el Señor pide para que pudieran entrar en la tierra prometida. Recordemos que el pueblo había salido por mano de Dios, a quien Dios escogió como su líder terrenal a Moisés, pero quien lo sacó fue Dios para introducirlo en la tierra prometida.
Asimismo, ahora, nosotros que estamos buscando agradar a Dios, en el cual el Señor nos ha sacado de una vieja vida que a Dios no le agrada. Y no nos va a introducir como introdujo a su pueblo de Israel en aquel entonces a una tierra prometida. Hoy la tierra prometida es Cristo. Y Cristo nos dice que nos guardemos en este camino. El camino es Cristo. Cristo es la vida. Pero por lo tanto tenemos que dejarnos guiar por el ángel de Jehová. Ciertamente el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y nos defiende. Cuando usted busca agradar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su espíritu, la presencia de Dios no se apartará de usted. Aún en medio de cualquier problema, de cualquier circunstancia de la vida, la presencia de Dios está con usted y en usted. Y lo defiende de todo peligro, de todo problema. El Señor le da la fuerza, la sabiduría, porque es Dios peleando en usted y por usted. Pero cuando el hombre no se deja guiar por Jesús, el hombre se pierde. El hombre que no se deja guiar por la voz del Espíritu Santo va a empezar a escuchar otras voces que no es la voz de Dios, que es la voz del enemigo. Y la voz del enemigo en primer lugar confunde y después los lleva a la perdición. Pero la voz de Dios es clara, es precisa, es poderosa la voz de Dios, que nos dice a nosotros que atendamos sus palabras, sus mandamientos, porque corremos peligro si dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y de lo contrario, no seríamos levantados cuando Cristo venga por su pueblo. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando el pueblo de Israel, por mano de Dios, salió de Egipto, hubo un momento en el caminar que el pueblo tuvo que pasar por el mar. Cuando el mar fue abierto por el poder de Dios, usando Moisés la vara que Dios le dijo que usara. Pero es Dios quien obró, es Dios quien obra, no es el hombre. No nos confundamos.
que es el hombre el que hace milagros, que es el hombre el que habla, que es el evangelista el que nos habla, es Dios obrando en él, en nosotros, en usted. Pero para ello tenemos que estar despiertos, guardando su palabra con temor y temblor en nuestros corazones. De lo contrario, si nosotros no guardamos su palabra, si nosotros en este caminar que es Cristo, no sabemos conducirnos de la manera apropiada ante Dios, nos vamos a desviar y nos vamos a perder. Pero Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Alguien que se ha convertido a Cristo no debe de dar marcha atrás. No puede, no debe de volver atrás. Al contrario, es para seguir avanzando hacia la meta final que es Cristo. Es para seguir creciendo espiritualmente, en sabiduría, en conocimiento, en madurez espiritual, a la estatura y a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Y cuando el pueblo de Israel pasó por el mar, ahí es un tipo de bautismo. Cuando uno viene al camino del Señor y acepta a Cristo como su Señor y Salvador de nuestra vida, ahí recibimos el bautismo, porque es el Señor quien nos toma y formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice ahí mismo que a todos se nos dio a beber de una misma, del mismo Espíritu de Dios. Y sigue diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Me llama la atención este versículo porque me lleva el Señor a pensar que muchos o algunos estamos alimentándonos mal espiritualmente. No en todos los lugares donde se habla de Dios nos llevan a Dios. El único camino que nos lleva a Dios es Cristo por la fe y en obediencia a su palabra. Algunos nada más con escuchar un mensaje y no ponerlo en práctica, creemos que eso es todo. Creemos que esa es la manera correcta y completa de alimentarnos espiritualmente. Y no, eso es parte de nuestra alimentación espiritual. Pero el que tiene hambre de la palabra, el que se deja guiar por el ángel de Jehová, que es Cristo, no solamente nos alimentamos escuchando la palabra de Dios, sino también leyendo la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas obedeciendo la palabra de Dios. Por eso nos dice el Señor, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la bendita palabra de Dios. Aleluya.
Aquí tenemos que alimentarnos oyendo, leyendo, en todas las áreas de nuestra vida, en la oración. Y lamentablemente, algunos creemos que estamos alimentándonos bien espiritualmente cuando no leemos, o cuando leemos pero no escudriñamos, no oramos lo suficiente. Algunos, lamentablemente, no nos estamos dejando guiar por el ángel de Jehová. No nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Hay hombres que le son más fieles a su pastor que a Cristo. Prefieren quedar más bien con el hombre que con Dios. Santo, santo es el Señor. Aquí hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos instruye, nos corrige, nos enseña a toda verdad, a toda justicia nos conduce. Pero para dejarnos guiar por el Espíritu Santo hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Y para aprender a escuchar la palabra de Dios hay que acercarse a Dios, y Él se va a acercar a nosotros. Por eso a veces no escuchamos bien, porque estamos lejos de Dios. Y a Dios hay que acercarse, porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Y el que se acerca a Él, se nos pega lo de Él. Y aprendemos a vivir y a conducirnos como Él, como Dios. Como Él nos pide que andemos y nos conduzcamos en este caminar que nos conduce al cielo por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Aquí nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Si alguno se está alimentando nada más con tanta información del internet y ha olvidado la Biblia, vuélvase a la Biblia. No te equivoques, no nos confundamos. A la palabra de Dios hay que volver y mantenernos. Santo. Aleluya. Todas las demás cosas, si me hablan de la palabra de Dios, está bien. Pero lo mejor no tenemos que descuidarlo, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y no importa si usted la jala en su tablet o en cualquier otro aparato electrónico. Lo importante es leer la Biblia y vivir las sagradas escrituras. Poderoso es el Señor. Y sigue diciendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Ven? Aquí lo dice claramente el ángel que se les apareció allá en el desierto, diciéndolo aquí el Nuevo Testamento. Cuando el pueblo iba en el desierto por la noche, la columna de fuego. Y en el día, la nube. De alguna u otra manera, Dios guardando, cuidando,
guiando a su pueblo. Y asimismo, el Señor hoy nos sigue guiando, nos sigue guardando, nos sigue cuidando. A pesar de que muchos de nosotros no le obedecemos como Dios quiere que le obedezcamos. Le obedecemos a medias, pero no de manera completa. Y Dios en su infinita misericordia, ahí Él nos está soportando. Pero Dios quiere que nosotros lo obedezcamos de manera completa. Y es mejor obedecerle a Él, entregarnos por completo a Él y no servirle a Dios a medias. Al Señor tenemos que servirle de manera completa e incondicional, con todo nuestro ser, para que cuando Cristo venga no haya nada irreprensible en nosotros y podamos partir con Cristo hacia la eternidad. Aleluya. Y sigue diciendo, estoy en primera carta de Corintios capítulo 10, versículo, parece que es el 5, no se ve bien aquí. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Ven lo que dice aquí? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí en el desierto se murieron. Entró a la tierra prometida la nueva generación. Solamente Josué y Caleb, me parece, fueron los que conquistaron y repartieron la tierra prometida. Lo demás fue la nueva generación. Pero aquí en Cristo Jesús no entra solamente la nueva generación o la vieja generación. Aquí entramos todos los que podamos perseverar fiel hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero hay que perseverar como Dios nos manda que perseveremos, alimentándonos todos de la palabra de Dios, de la manera que Él nos pide que nos alimentemos. El que no se alimenta bien, anda débil espiritualmente. Y ya no hay que andar en esa debilidad. Hay que andar buscando al Señor. Aquí hay que ser un hijo de Dios de verdad. No te engañes. No nos engañemos nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Aleluya. Nosotros podemos engañar al hermano, a la congregación, incluso a nuestro pastor lo podemos engañar. Ajá. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Tarde que temprano, lo oculto se va a manifestar. Y Dios le habla a sus siervos, se lo muestra, se lo revela. Aleluya. Así que es mejor que nos enderecemos, que te endereces si andas mal, te arrepientas y te conviertas de verdad, para que te dejes guiar por Jesús. Aleluya.
aquellos que dicen, bueno, este pecado no es nada, no me reprenden, todo el mundo lo hace, pues voy a seguir. No, mentira del diablo. Con esa forma de pensar y de vivir, te estás engañando. No vivas en la inmundicia, en el pecado. Vive en la santidad. Vivamos en la santidad. Aleluya. Y es que a muchos de nosotros, los predicadores, de los maestros, algunos pastores o evangelistas, les da miedo decirle la verdad al hermano, a la congregación, cuando viene de parte de Dios la exhortación que deje el pecado. No, yo no le digo nada porque no va a haber una buena ofrenda. No, yo no le exhorto porque no me vuelve a invitar. Déjate invitar por el Espíritu Santo que te promueva Dios. Aleluya. Ya no quieren decirle la verdad porque se van a ofender. Aquí no se trata de ofender. Aquí se trata de hablar las cosas como son, con amor, pero también con sabiduría. Pecado es pecado, al pan pan y al vino vino. Aleluya. Santo, santo, gracias, oh Dios, por tu misericordia, porque todavía el Señor nos está dando tiempo de que de verdad nos metamos con Dios, de verdad. Es necesario dejarse guiar por Jesús. Si nosotros no atendemos la voz de Dios, nos vamos a perder. Pero Cristo murió por nosotros para darnos salvación a todo aquel que en Él cree. Y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aquí hay que creer en Jesús. Y creer implica obedecer. Creer implica guardar su palabra. Vivir su palabra. Aquí algunos nada más creemos un tiempo. Después dejamos de creer. Y no. Aquí se trata de que seamos hijos de Dios todos los días, las 24 horas del día. Con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Les pido que se ubiquen en el libro de Proverbios, capítulo 19. Versículo 16 dice de la siguiente manera: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Si nosotros dejamos de buscar a Dios, primero vamos a tener la muerte espiritual. Y estar muertos espiritualmente no es vida, es existencia. Cristo Jesús es la vida. En Él está la vida. Por eso nosotros
tenemos vida en Cristo Jesús. Cristo le quiere dar vida a todos. A usted que no le conoce, que no le sirve, que no se ha decidido a entregar su corazón a Cristo. Sírvale al Señor. Entregue su corazón a Cristo para que tenga vida. En medio de cualquier problema, cualquier enfermedad, va a tener el gozo del Señor. Porque solamente Cristo sabe dar gozo, sabe dar paz, sabe dar contentamiento en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad. Solamente Cristo, y no te vas a sentir solo. Aunque vivas humanamente solo, Cristo estará contigo. Él quiere estar con usted. Déjalo entrar en tu corazón para que Él viva en usted. Santo, santo es el Señor. El que no se deja guiar por Jesús, ¿quién es el que lo está guiando? ¿Quién es el que lo está dirigiendo y conduciendo en este mundo? Pues lamentablemente no quisiera decirlo, pero es necesario decirlo. Es el diablo. El diablo a nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, el diablo nos conducía. Es más, éramos propiedad de Él. Pero Cristo nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Cuando alguien nos habló de Cristo, hubo ese hermoso día en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y entonces pertenecemos a Cristo. Somos propiedad de Cristo. Cristo quiere que usted, que no le conoce ahora, sea propiedad de Él. Acepte el regalo de la salvación, que es gratuito. El Señor se lo está ofreciendo hoy. No lo desprecie. Mañana puede ser demasiado tarde. Aleluya. Vamos al Salmo número 147. Versículo 1 dice de la siguiente manera: porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En medio de la alabanza está el poder de Dios. Pero tiene que ser una alabanza de Dios. Porque hoy lamentablemente hay tanta música aún dentro de las congregaciones que no es de Dios. Ya no se mueve. El Espíritu Santo no se deja sentir. Porque desafortunadamente lo del mundo se ha infiltrado en muchas congregaciones. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar cuidando, velando, con temor y temblor,
que eso no suceda aquí y en el nombre de Jesús no sucederá jamás. Aleluya. Para ello hay que mantenernos en la santidad, que no se meta la carnalidad del mundo en la congregación. Así que si usted se encuentra enfermo, se encuentra triste, se encuentra desesperado, o quizás en agonía, la buena noticia es de que Cristo tiene la solución a sus problemas. Solamente en Jesús, el Hijo de Dios, hay salvación de su alma, hay sanidad, hay paz, hay consuelo, hay dirección. En Jesús hay plenitud de gozo. En Jesús lo hay todo. Sin Jesús, aunque lo tengas todo materialmente, no tienes nada. Pero el que no tiene nada materialmente, si tiene a Jesús, lo tenemos todo. Él es el dueño del oro y la plata. Poderoso es el Señor. Cante salmos, himnos, alabanzas espirituales. Y el Señor le va a sanar. Porque a veces está uno triste. Está la persona, el creyente amargado, enojado, qué sé yo. Empiece a cantar alabanzas espirituales. Quizás a usted, en una situación así, a nadie se nos sale una alabanza. Pero dice la palabra de Dios, el que sacrifica alabanza, honra a Jehová. Hay que honrar a Jehová con una alabanza. Santo, santo. Cuando empezamos a cantarle al Señor una alabanza, empiezo a sentir su paz. Empiezo a tener el gozo. Empiezo a sentirme mejor. Porque en la alabanza está la presencia, el poder de Dios, pero que tiene que ser una alabanza espiritual. Aleluya. Acá más adelante, en el versículo 19, dice de la siguiente manera. Estoy en el Salmo 147. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿Cómo podrá usted conocer al Señor? Acercándose a través de Cristo Jesús. Usted tiene los mandamientos de Dios. Aunque quizás no tenga una Biblia por ahora, pero si le interesa recibir una, se puede contactar, con gusto se le envía. Pero ya el Señor ha puesto sus dichos en nuestro corazón. El Señor ha escrito en nuestros corazones sus mandamientos para no pecar contra Él. Sabemos que robar, matar, mentir
no le agrada a Dios. Pero desafortunadamente, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre no quiere escuchar nada de Dios, el corazón se endurece. Y sabiendo que lo que está haciendo o piensa hacer es malo ante los ojos de Dios, teniendo los decretos, los estatutos ahí en su corazón, vive sin ningún temor delante de Dios, porque no lo está conduciendo Jesús, lo está conduciendo tristemente el diablo, que le dice que peque, que él se merece hacer esas cosas, que disfrutes la vida, te dice el diablo, que la vida es corta y que no vale nada. Mentira del diablo. Hay vida después de esta vida en este mundo, y vida en abundancia por la eternidad en Cristo Jesús. Cristo es la vida. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene no le echo fuera. Aleluya. Solamente en Jesús puedes obtener la sanidad. Solamente en Jesús puedes obtener la salvación de tu alma. Preocúpate por la salvación de tu alma. Lo demás hay que buscarlo, hay que pedirlo a Jesús. Pero sobre todas las cosas, la salvación de tu alma. ¿De qué sirve morir sano y sin Cristo? ¿De qué sirve ir sano al infierno? No tiene razón de ser. Lo importante es mantenerse en Cristo. Que aunque se muere enfermo, lo importante es morir en Cristo. Aleluya, porque en Cristo está la vida. Y esta vida en este mundo es pasajera. Solamente los que mueren en Cristo Jesús es para pasar a la presencia de Dios por la eternidad. Así que no hay por qué temer delante de Dios de la muerte, aunque nadie nos queremos morir. Pero con Cristo Jesús allá no habrá enfermedad, no habrá lloro, no habrá escasez, no habrá maldad. Allá habrá plenitud de gozo cantándole a Dios junto con los ángeles. Pero para ello hay que dejarnos guiar por Jesús, el Hijo de Dios. Santo, santo es el Señor. Pues hermanos, hasta aquí el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hermosa noche.